¿En España gusta más la tortilla con cebolla o sin cebolla? ¿Por qué seguimos unos horarios tan raros a la hora de comer, tan diferentes a los del resto de Europa? ¿De verdad seguimos la dieta mediterránea o estamos siendo invadidos por hamburguesas y Coca-Cola? ¿Acabaremos incorporando los insectos en nuestra dieta? Para hablar de todo eso y de mucho más, hoy viajamos hasta la Universidad de Oviedo. Allí hablamos con Cecilia Díaz Méndez, que es catedrática en el Departamento de Sociología, imparte clases de Sociología de la Alimentación y además dirige el grupo de investigación en Sociología de la Alimentación Socialiment. No os perdáis nuestra conversación porque nos ayuda a entender muchas cosas en torno a lo que comemos. Muchas gracias, Cecilia, por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, nos vas a contar un montón de cosas seguro muy interesantes, pero yo quiero empezar con una pregunta que es trascendental y es ¿cómo te gusta la tortilla? ¿Con cebolla o sin cebolla? Bueno, es una pregunta fantástica para entender qué es lo que hacemos desde mi perspectiva. Porque seguro que esa pregunta nos la hemos planteado en todos los hogares, en el mío al menos, ¿no? Y ha llamado la atención que apareciera como una pregunta del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Claro, por eso te lo hago. Sí. Te hago esta pregunta porque cada año últimamente hacen un informe sobre turismo y gastronomía, ¿no? Y una de las preguntas que aparece es esta, que por cierto a la mayoría de la gente le gusta la tortilla con cebolla. Y bueno, mucha gente se pregunta, ¿pero para qué preguntan esto? ¿Para qué nuestros impuestos van destinados a preguntar una cosa que parece tan trivial? Sí. Entonces esto me sugiere otra pregunta y es ¿para qué sirve la sociología? A mí me da repelús hacer esta pregunta porque siempre se entiende el conocimiento, a veces pensamos o queremos buscarle un sentido utilitario e inmediato al conocimiento cuando ya es un valor en sí mismo. Pero bueno, ¿qué es la sociología y para qué sirve? Sí. Bueno, como te decía, la pregunta explica muy bien ¿Cómo la te gusta? perspectiva. ¿Con cebolla? Por supuesto, Bueno. como el 70% de la población. Son menos los de sin cebolla. Lógicamente esa pregunta está inserta en un estudio más amplio sobre gastronomía, en el que se pone de manifiesto que a los españoles nos encanta la comida española y que la valoramos mucho, o sea, que tiene mucho sentido, el conjunto. Pero te decía que la pregunta explica muy bien lo que hacemos porque la sociología lo que hace es plantearse algún asunto, normalmente un problema social, ir a ver lo que piensa la ciudadanía, es decir, partir del sentido común para conocer cuáles son esos asuntos problemáticos y una vez que los conoce, una vez que llega al sentido común, los transforma en conocimiento científico, en este caso a través de una encuesta sistemática con representatividad estadística, etcétera. Entonces nosotros, pues lo que hacemos es eso, ¿no? Nosotros buscamos comprender la realidad social, buscamos analizar la realidad social y lo que ofrecemos con eso es tener un conjunto de argumentos fiables que sirvan a la gente para posicionarse con fiabilidad. Evidentemente, posicionarse con respecto a la tortilla de patata es irrelevante. Bueno, pero... no te creas, no te creas. No, es verdad, porque en las casas es muy importante. Pero sí que hay muchos debates ciudadanos, muchas conversaciones, muchas confrontaciones que no están resueltas, que forman parte de nuestro día a día, discutimos, conversamos, y lo que ofrece una investigación sociológica es decir, bueno, realmente cuánta gente piensa como esta persona, cuánta gente piensa como esta otra, y explicamos qué factores están detrás de esa realidad social. Intentamos comprenderla y ver qué grupos sociales se adhieren a la tortilla de patata con cebolla o a la tortilla de patata sin cebolla. Así que también puede tener una función práctica, pues por ejemplo para las empresas que fabrican tortilla de patata, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, eso pero bueno, es que cierto. Esto es secundario en este sentido. Bueno, puede ser importante porque es verdad que nosotros hacemos conocimiento básico, pero tiene una utilidad. Normalmente la utilidad que nosotros le damos,
como estudiamos problemas sociales, es que pueda tener una orientación hacia las políticas. Es decir, que ese conocimiento que generamos con fiabilidad pueda hacer que los gobernantes tomen decisiones en una dirección u otra. Pero obviamente la utilidad que puede tener este estudio de gastronomía tiene que ver sobre todo, es relevante para las empresas turísticas, es relevante para las empresas de alimentación, para los restaurantes. Y para que prueban la tortilla sin cebolla, claro. ¿Y os centráis en algún aspecto en concreto en vuestro grupo de investigación? ¿O hacéis un montón? Bueno, por lo que he visto hacéis investigación sobre un montón de campos diferentes. Bueno, hacemos de todo porque la alimentación es un objeto de estudio multidimensional. Y una de las cosas que intentamos es no parcelarlo, porque nosotros, como muchos científicos, tenemos una parcela o intentamos tener una parcela de especialización en la que profundizamos. Y, sin embargo, ese es un error para trabajar sobre alimentación, porque en alimentación necesitas saber cosas de producción, de distribución, de consumo, de restauración. Necesitas saber cosas de las relaciones entre los agentes del sistema. Necesitas tener una visión de conjunto para entender las respuestas que tenemos. Yo podría decirte que nosotros lo que estudiamos son los determinantes sociales y culturales de los hábitos alimentarios. Eso sería un poco la definición más exacta, pero es que eso es casi todo. Porque para determinar los determinantes de esos hábitos pueden estar en el ámbito productivo, pueden estar en las relaciones entre los agentes, pueden estar en los valores que tiene la ciudadanía acerca de la industria. Entonces tenemos esa visión de conjunto multiactor, multidimensional, aunque sí es cierto que quizá nosotros tenemos una concentración mayor en analizar a la ciudadanía como comensal y como comprador, pero sin desencajarlo, sin sacarlo del propio sistema alimentario. Pues me alegra que me cuentes todo esto, porque es precisamente lo que intentamos hacer en este podcast, abordar la alimentación desde un montón de puntos de vista diferentes que, bueno, influyen en nuestra alimentación y en nuestra vida. Y cuéntanos cómo comemos en España, porque normalmente se habla mucho de la dieta mediterránea, de que en España se come súper bien, de que es todo súper sano, pero ¿cómo comemos? ¿Comemos de forma saludable? ¿Seguimos con esa dieta que tradicionalmente hemos seguido o decimos que hemos seguido, o estamos cambiando? Bueno, quizá lo primero, recordar una cosa. Nosotros trabajamos la alimentación, pero nosotros no trabajamos el qué se come. ¿Qué hacemos con el que se come? Que hay que estudiarlo, obviamente. Lo que hacemos es preguntarle a los nutricionistas acerca de qué se está comiendo en España y preguntarle a los nutricionistas si se sigue o no se sigue la dieta mediterránea. No se sigue. No se sigue en muchos aspectos, en otros sí que se sigue, pero lo que hemos visto, y nosotros esos análisis que los hacemos nosotros, es decir, hemos visto la transformación, los cambios a lo largo del tiempo, y hemos detectado obviamente la occidentalización de la dieta. Una dieta que tiende a tener menos especificidades nacionales o regionales y una alimentación que tiende más a la homogeneización en un mercado global en el que es posible comprar el queso Cabrales en Cabrales o en Nueva York, ¿no? Entonces sí que vemos, obviamente vemos esa transformación, esa occidentalización, y nosotros estudiamos el porqué. Estudiamos los cambios, que los cambios son muy diversos. El primero de todos es que la alimentación está inserta en un mercado global. Y en ese sentido, ese sistema alimentario que nos provee de alimentos en todo el sistema tiene unas dimensiones que no están vinculadas a lo nacional o a lo regional, sino que estamos hablando de un mercado en el que las mercancías, alimentos se mueven por todo el mundo, ¿no? Y luego hay cambios podríamos decir, más próximos, que condicionan esos cambios en la dieta, que tienen que ver, por ejemplo, con los cambios de roles domésticos, el papel de la mujer en los hogares, que se ha transformado mucho, tienen que ver con los cambios propiamente científicos, con los conocimientos científicos que se van aportando acerca de lo que es bueno y no es bueno. Eso modifica
las estrategias para elaborar una dieta. Por supuesto, el cambio de valores, que es una transformación lenta pero constante en determinadas direcciones, o cambios quizá de manera global, detrás de una persona que decide cómo comer, cómo elegir esos alimentos que los nutricionistas dicen que son básicos de la dieta, tienes a una persona que es cada vez más crítica y reflexiva. Por un lado, porque el nivel educativo formal ha aumentado, ¿no? Y por otro lado, porque tenemos muchas vías de conocimiento, no siempre coherentes, concordantes, por supuesto, pero muchas vías para ampliar nuestro conocimiento acerca de lo que debe ser una alimentación correcta. Y eso lo utilizamos para decidir. Y hay ese escenario de relaciones, valores, conocimientos, es lo que es nuestro foco de estudio. Que bueno, has ido relatando, enumerando algunos de los factores que supongo que son los más importantes para explicar los cambios que hemos vivido durante los últimos 40 años, ¿no? En los que, mira, te escuché hace poco en una conferencia en la que participamos los dos, hablabas de que los alimentos han pasado de ser un bien de primera necesidad a ser un producto de consumo. Y precisamente estaba yo en la tarea de escribir mi segundo libro en el que hablaba justo de esto y digo, mira qué bien, porque coincidimos en esta conclusión. Cuéntanos qué es esto, qué significa esto y qué supone. Mira, eso es una de las cosas con las que suelo entrar en las clases para situarnos en el análisis de la alimentación. Les pregunto a los alumnos, ¿por qué comemos? Y ellos dicen, porque si no nos morimos. Es una necesidad. Pero les hago otra pregunta que es muy pertinente para aquí, para Asturias, y que no tiene nada que ver con la alimentación. Les digo, a ver, Asturias es una de las regiones con una natalidad más baja. ¿A qué se debe? Y entonces me empiezan a decir, bueno, es que los salarios son muy bajos, es que las mujeres esperan porque quieren trabajar, es que las relaciones de pareja no son tan estables como antes. Ninguna persona me contesta a esa pregunta diciéndome que parir es un asunto biológico. Contestan con respuestas sociales. Es decir, que un asunto tan natural, biológico, como tener hijos, se ha integrado en nuestra lógica como un asunto que tiene una explicación social. Nadie se acuerda de que solo parimos las mujeres, ¿eh? Bueno, pues yo les llevo eso hacia la alimentación. La alimentación, evidentemente, es una necesidad biológica porque si no nos morimos, pero es irrelevante. Actualmente es irrelevante que sea una cuestión biológica. Para empezar, el apetito está regulado socialmente. Pensad, por ejemplo, en los horarios españoles. Sí. O sea, los horarios dicen cuándo tienes que alimentar el cuerpo para no morirte. Y en España son como son, ¿no? Sí, comemos por inercia, no haciendo caso de nuestro apetito. No lo hacemos. El apetito es una construcción social. Que el apetito podría ser la manifestación biológica más evidente de que la alimentación es biológica. Pues ni siquiera eso es una cuestión biológica, por no decir todos los factores sociales que hacen que comamos de una determinada manera. Y luego, eso por un lado, ¿no? Hay que romper la idea de que la alimentación es una necesidad biológica. Falso. Bueno, falso, quiero decir, condicional. Lo es, pero bueno, sí. Hoy en día... Y luego, otra de las cuestiones es que la alimentación ha cambiado su valor. En la medida en que el alimento está introducido en un sistema alimentario, en un mercado alimentario, el alimento se ha convertido, tiene un valor monetario, tiene un precio. Y en ese sentido, el valor simbólico al que se asocia no es un valor de qué es lo que necesitas, sino que está condicionado por el precio que tiene. Y también por un conjunto de características simbólicas que nos dicen que esto es bueno, esto no es bueno, esto lo debemos comer, esto no lo debemos comer. Eso también pasa en todas las sociedades. Es decir, que nosotros damos un valor determinado a los alimentos que hace que no respondan nuestras elecciones a la necesidad. Y eso se nota a la hora de averiguar cómo la gente compone su dieta. No compones tu dieta para ver qué cosas
no te permiten morir de hambre, sino que la compones con unos criterios de tipo cultural y social que hacen que eso no sea estrictamente una necesidad. Claro, de hecho, si fuera así, pues no habría productos como Coca-Colas o cosas de estas que compramos, bueno, pues para disfrutar, no para nutrirnos. No solo eso, no solo los innecesarios, bueno, digamos. También las comidas que hacemos por placer. Comidas, y pues bueno, ¿por qué nos gustan las fabadas? ¿O por qué damos más valor a un queso que está hecho al lado de nuestra casa y no al que viene de Holanda, ¿no? Son muchos criterios que no responden a la necesidad, sino a un conjunto de características que atribuimos a los alimentos. El precio quizá es uno de los más importantes. Imagínate, damos más valor a una cosa cara que a una cosa muy barata, ¿no? Y todos estos elementos, estos atributos que tienen los productos, porque quizá ahí la clave está en que lo hemos transformado en productos, es lo que le rompe el vínculo con la necesidad. Uh-huh. Que claro, esto se ve por ejemplo en el vino, que cuando no sabemos nada de vino elegimos por el precio. Sí. El más caro siempre es el Pues mejor. Sí, bueno, con el vino y con otros Hacemos productos. ese análisis, sí. Que estoy pensando que en las guías alimentarias que hablan siempre, bueno, pues tradicionalmente han hablado de los alimentos que se deben comer, de los que son saludables. Sí. Pero desde el año 2014, creo recordar que es este año cuando la guía de Brasil, dietética de Brasil, rompe con todo eso y habla de los hábitos más que de los alimentos concretos o de los grupos de alimentos, habla de cómo comer. Y esto fue un poco revolucionario y hoy lo han incorporado otras guías dietéticas como la de Canadá. Y hablan, pues, por ejemplo, de comer en compañía, de tratar de cocinar, de comer disfrutando de lo que comemos y comer despacio. Todas estas cosas que están muy ligadas a la forma en la que tradicionalmente nos hemos alimentado en España y en otros países del sur de Europa. ¿Y por qué aquí comemos así y en otros sitios, pues, por ejemplo, en países de más al norte no se come así, no se da esta importancia a la comida? O, bueno, no sé si es falta de importancia o es, bueno, otra visión. ¿Por qué se comportan de otra forma y nosotros lo ligamos más a esta vida más pausada, más social? Bueno, quizá no contesto al por qué, sino al cómo, ¿no? Las guías alimentarias, tienes razón en la mención de la guía alimentaria brasileña. Es verdad que fue una referencia que tuvo mucha repercusión precisamente para plantearse, oye, a lo mejor no hay que plantear las cosas solo desde el punto de vista del qué se come. No hay que decirle a la gente 3 veces por semana esto, diariamente esto otro. Eso es insuficiente. Y es insuficiente es necesario, pero es insuficiente porque para reproducir un modelo alimentario, para que un modelo alimentario se prolongue en el tiempo y se generalice entre la población, tiene que incorporarse o integrarse en una estructura cultural. El qué ya nos dicen lo que es, ¿no? Come esto con esta frecuencia y estas cosas. Pero ese qué se puede repetir gracias a que hay, por ejemplo, una temporalización. Unos rituales temporales que, por ejemplo, en el caso español hacen que tengamos 2 comidas principales a lo largo del día. Hay muchos países en los que solo tienen una principal. Y luego, otro rasgo cultural sobre los que se inserta el qué tiene que ver con la sociabilidad que tú mencionabas y que se menciona en la guía brasileña. Y es que los españoles comemos en compañía, no comemos solos. Ese componente de sociabilidad es fundamental para entender lo que es una alimentación correcta, con lo cual la tendencia de los españoles es a juntarse para comer, tanto dentro como fuera del hogar. Y hay un tercer rasgo, que es que comemos en casa. Es decir, esas 2 comidas principales fundamentalmente las hacemos dentro del hogar. Y eso tiene una implicación. Significa que hay que planificar y hay que preparar para comer juntos. Y no todo el colectivo familiar hace eso, sino que hay una persona en la casa que planifica, que prepara y que ofrece la comida. Entonces, creo que otro de los rasgos culturales que reproducen el modelo
de alimentación adecuada que nos dicen las guías alimentarias es que en España tenemos a una mujer en casa que cocina. Y es curioso porque en ámbitos educativos o en el ámbito laboral hemos alcanzado una mayor igualdad en hombres y mujeres y no se notan las diferencias de manera muy llamativa. Todavía se notan, por desgracia, ¿no? Pero en el ámbito doméstico, el 80% de las personas que cocinan en España son mujeres. Es decir, que hay alguien que reproduce el modelo de alimentación saludable y lo hace no cocinando y comprando o preparando para sí misma, sino para todas esas personas que se benefician de ese modelo nutricional saludable. Sí, aquí ha cambiado un poco la cosa, lamentablemente, porque bueno, parecía que las mujeres estaban ganando en igualdad también en casa y son a día de hoy lo que nos dicen las estadísticas es que siguen siendo las que más cocinan en casa. Sí. Y esto tiene que ver, lo que comentabas, supongo, con los horarios, ¿no? Con las horas a las que comemos en España, que tienen bastantes diferencias con lo que ocurre en otros países, Sí. porque esperamos para juntarnos para comer todos juntos, ¿no? Sí, efectivamente, sucede eso. Es curioso. Y bueno, tenemos esas dos comidas principales, una al mediodía y una a la cena. La tenemos muy tarde, la del mediodía en torno a las 2:30 y en el entorno de ese horario, y la de la cena tenemos un pico horario a las 9:30 y picos horarios después de las 10. O sea, somos singulares en el entorno europeo con este horario que tenemos. Siendo singulares, no deja de sorprender que se haya mantenido un rasgo cultural como es el horario en un entorno en el que la vida está organizada en torno al trabajo, que es lo que pasa en las sociedades modernas. El trabajo es lo que te marca la rutina cotidiana. Bueno, pues incluso en ese marco de trabajo establecido con unos horarios, lo que estamos viendo es que el horario español se mantiene. El horario de comidas español se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Por la sociabilidad, porque nos empeñamos en comer juntos. Alguien llega a casa a la hora tal y espera que llegue la otra persona después de salir del trabajo. En la cena, sí, es verdad que se dan a los niños antes la comida, pero se espera para comer con tu compañero, con tu compañera. Es curioso que la norma cultural está sobrepasando la norma laboral, que podríamos pensar que es la dominante y la que marca el ritmo. Y en esto de los horarios creo que es importante pensar la consecuencia que tendría cambiarlos, porque se habla mucho de europeizar los horarios españoles. Se dice, incluso en algunas ocasiones se ha dicho que si somos menos productivos, cosa que no está demostrada. No es cierto que el horario tenga que ver con la productividad, pero sí que se ha mencionado la necesidad de no tener esa pausa tan larga en el medio de la comida, de prolongar el trabajo hasta las 5 o las 6 de la tarde, como hacen en muchos países del norte de Europa. Ese cambio horario no ha tenido éxito. Sí, incluso ha habido un grupo parlamentario, un grupo de parlamentarios para debatir sobre el cambio de horario y no ha tenido éxito, no ha prosperado. Porque hay una resistencia cultural. El cambiar el horario significaría, primero, romper la centralidad de la comida del mediodía, es decir, convertirla en una comida ligera, como sucede, por ejemplo, en Inglaterra. Resolverla fácilmente y resolverla integrándola en el trabajo, es decir, dedicándole poco tiempo. Eso evidentemente tiene un efecto sobre el qué, y es que no comeríamos fabas o lentejas. Ya, o sí, no comeríamos, pasa, no al final comeríamos, se come un sándwich no delante del comeríamos de ordenador. cuchara. No comeríamos de cuchara, que es una de las potencialidades nutricionales de la dieta española. Por otra parte, no comeríamos juntos, y eso sí que tiene una repercusión muy fuerte para la reproducción de los modelos, para decir, oye, lo que es bueno para comer es lo que yo hago. Que lo haces delante de tus hijos, lo haces delante de tus padres, ¿no?
Y eso significaría, un cambio significaría que una ruptura también de los vínculos. Y probablemente significaría una mayor utilización de productos preparados, no cocinados en casa. Porque, bueno, pues las ofertas alimentarias permiten una utilización de productos ya elaborados que no requieren tiempo, y si estás en el trabajo no estás cocinando, con lo cual, bueno, pues sí, tendría unas repercusiones muy fuertes. Sí. O sea que, bueno, a pesar de las influencias externas de esta occidentalización, todavía nos mantenemos, aguantamos, sí, es curioso. Pero fíjate, yo creo que quizá cuando se habla de la occidentalización de la dieta, o más bien cuando los nutricionistas dicen, cuidado, nos estamos alejando de la dieta mediterránea, que es cierto, comemos demasiada carne, comemos menos legumbres, no comemos todos los productos frescos que comíamos hace unos años. O sea, eso es cierto, pero quizá no se están dando cuenta de que es mucho más estable el modelo cultural que el modelo nutricional, y para que el modelo nutricional se mantenga, necesitamos que se mantenga el modelo cultural. Entonces, ¿por qué en las guías alimentarias no empiezas a decir cosas que son rasgos específicos del modelo cultural? ¿Por qué no empiezas a decir, cuida la comida en compañía, come con tus hijos, trabaja con esta receta para trabajar en casa, haz estas recetas fáciles para... es decir, esos componentes culturales deberían estar más potenciados y más considerados, pues, a la hora de del trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí, esta es una de las críticas que se hace, por ejemplo, a la guía de Harvard, a la guía que, bueno, es una guía donde se dan recomendaciones sobre el qué comer, no se habla de los hábitos, y además son recomendaciones que pues se difunden en todos los países del mundo, como si todos los países del mundo tuvieran que comer lo mismo, sí. Claro, cuando en cada uno pues hay una cultura, unas tradiciones, unos alimentos diferentes. Pero bueno, la cosa es que es verdad que también, por otra parte, cambiando un poco de tema, ahora comemos más de forma más segura y en los dos sentidos. Hablo de seguridad alimentaria como la disponibilidad de alimentos, y de lo que tradicionalmente se ha llamado también la seguridad alimentaria como inocuidad. Es decir, comemos alimentos seguros, no tenemos que preocuparnos de proveernos de alimentos porque están disponibles. Pero a pesar de todo esto, paradójicamente, hoy hay más malestar y desconfianza con la industria alimentaria o con el sector de la alimentación que nunca, creo yo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Bueno, nosotros estamos trabajando precisamente en el malestar de la ciudadanía con la alimentación, y nos está sorprendiendo primero el resultado, porque, bueno, hemos hecho un análisis que incluye a toda la cadena. Hemos pedido la valoración o el grado de satisfacción que la gente tiene con la producción, la industria, la distribución, los restaurantes, la preparación y la comida. Hemos incluido estas dos, la preparación y la comida, que habitualmente no se pregunta si uno está satisfecho o insatisfecho con eso, ¿no? Sino que hemos integrado todo y le hemos preguntado a la gente, ¿estás satisfecho con lo que se come? ¿Estás satisfecho con cómo se hacen las cosas en la industria, en la distribución? Bueno, la primera conclusión es, bueno, tiene que ver con lo que tú has mencionado. La gente está descontenta con los agentes del mercado, con la producción, con la industria y con la distribución. Más con unos que con otros, pero hay descontento. Y luego está muy contenta muy satisfecha con la forma en que se preparan los alimentos en casa y con la comida misma. Bueno, este resultado lo que indica es, claro, que la gente hace suyo el producto al prepararlo y al comerlo, al prepararlo fundamentalmente. Convierte en alimento lo que está en el mercado. Sin embargo, cuando está en el mercado, que es algo sobre lo que no tienes control, la desconfianza es mayor. Y quizás es normal que la desconfianza sea grande porque el sistema en estas agentes del mercado es muy opaco. No sabemos cómo se produce,
cómo se transforman los alimentos en la industria, cómo se distribuye incluso. Y luego también porque la gente está enfadada con los engaños. Los engaños en la publicidad, los engaños en los envases de los productos, ¿no? La reduflación del otro día, ¿no? Sí, sí. La forma en la que intentan engarzar las estrategias publicitarias con nuestros valores, haciendo casi ridículo que algo sea saludable y tradicional. Porque ahora todo es sostenible y tradicional, ¿no? Natural y no sé qué. Entonces, que nos venden esta idea bucólica del pasado que, bueno, de un pasado que nunca existió, de antes era todo maravilloso, que también, bueno, nos lleva Bueno, hasta... es interesante porque, fíjate, sí que nos dejamos tentar por un pasado bucólico. O sea, los publicistas saben muy bien lo que hacen, ¿no? Pero, claro, tenemos una idea bucólica del medio rural. Y la tenemos porque nuestro pasado es campesino, no tenemos tan lejos el campesinado asturiano, por ejemplo, ¿no? Cada vez lo tenemos más lejos y su transformación ha sido brutal, pero todavía tenemos una referencia de la importancia que tiene el alimento, las relaciones en torno al alimento y el ofrecerlo como alimento a quienes quieres. Y claro, el medio rural ahora no es así. Acaba de salir un libro interesantísimo, acaban de traducir un libro de Bertrand Herbier que se titula Agricultura sin agricultores. Y es que el medio rural es así ahora. Es una sociedad en la que la tierra y los recursos y los animales se tratan como mercancía. Es un entorno en el que se manipula tecnológica, industrialmente, todos los alimentos y, lógicamente, eso no queremos verlo, ¿no? No claro, nos va a mí esto me choca imágenes. mucho porque en otros sectores, por ejemplo, en el del automovilismo, la cosmética incluso, la publicidad nos habla de modernidad, de tecnología, de química... Pero esto nos causa rechazo cuando hablamos de alimentación. No queremos saber nada de la modernidad ni de la tecnología, cuando en realidad, pues hoy en día todo parte de ahí, desde la ciencia y de la tecnología, desde el desarrollo de nuevas semillas hasta la recolección, la transformación. Bueno, yo creo que sí que la ciudadanía es consciente de que la tecnología ha permitido llegar a una suficiencia alimentaria y a una seguridad alimentaria que era impensable en otras épocas. La gente que vivió la guerra civil y que todavía está viva ha pasado hambre. Y hay quizá una fragmentación social generacional en relación con la alimentación. Porque la gente que tiene más cultura alimentaria y está más vinculada o que conoce mejor esa transformación que ha tenido el ámbito de las áreas de la alimentación, tiene una cultura alimentaria más fuerte y toma unas decisiones alimentarias más ajustadas a lo que es saludable. Los mayores, y sobre todo las mujeres y los mayores, son los colectivos que tienen un seguimiento mayor de lo que sería adecuado comer, según los nutricionistas. Sin embargo, la población más joven es todo lo contrario. Tienen menos conocimiento del pasado, tienen menos conocimiento de los rasgos culturales que comporta el comer bien, y se rige más por las normas que vienen del mercado, porque son las que tiene a mano la publicidad, la información en redes sociales, etc. Y claro, ahí sigues manteniendo una idea de la importancia del medio rural o de lo tradicional, porque los nuevos valores de los jóvenes están en esa línea. Están en línea con la protección del medio ambiente, la protección de los espacios rurales, la preservación de rasgos tradicionales en la forma de hacer las cosas. Y entonces engarzan por eso, no porque se planteen la seguridad o la inseguridad. Quizá también habría que entender esto pensando que cuando se habla de la tecnificación de un producto, son productos que usamos externamente, pero los alimentos los ingerimos y los elementos químicos o la tecnología que pueda estar aplicada a la transformación del alimento en producto ya no están bien aceptado en la medida en que tú te lo vas a comer.
y sobre todo que se lo vas a dar de comer a los tuyos. Es justamente el elemento de preparación lo que rompe un poco eso. O sea, yo me puedo comprar este producto, pero hago algo con él en casa que lo convierte en un alimento. Bueno, lo que está claro es que la gente más joven tiene una visión de la alimentación diferente. Supongo que también tiene que ver con la globalización, con la llegada de nuevos alimentos a nuestro entorno. Y esto a mí me plantea un dilema, porque por una parte es verdad que estamos introduciendo alimentos nuevos en nuestra cultura, pues por ejemplo, yo qué sé, la quinoa, la soja, sí, el brócoli que hasta hace, o el aguacate, que ahora son alimentos del día a día y hasta hace unas pocas décadas eran exóticos. Esto, bueno, tiene aspectos positivos porque enriquecen nuestra dieta. Pero también puede tener aspectos negativos, porque bueno, a mí me plantea un dilema en el sentido del patrimonio cultural y gastronómico. ¿Hasta qué punto? Bueno, porque también, por una parte, hablamos de alimentos tradicionales como si fueran de toda la vida. Por ejemplo, el cachopo, ya que estamos en Asturias, parece que tiene 500 años y el cachopo es de antes de ayer. O la fabada incluso, no es tan lejana. La tortilla de patatas, que parece que es del Pleistoceno, bueno, pues hasta hace 4 o 5 siglos, 6, no había patatas en nuestro entorno. Entonces hemos ido incorporando elementos a nuestro patrimonio que luego consideramos nuestros, pero ¿hasta qué punto esto supone una amenaza para homogeneizar todos los hábitos y todos los patrones alimentarios? Bueno, creo que aunque nos preocupe el asunto, la transformación es imparable. Sí, está ocurriendo. Es imparable. Entonces, yo no me preocuparía tanto por la incorporación de nuevos productos que hacen más rica la cultura alimentaria. No, al revés. Los que amenazan, lo que amenaza la particularidad. La particularidad, pero se integra, igual que, por ejemplo, los restaurantes étnicos han adaptado a la cultura española su etnicidad. Pues nosotros integramos la quinoa en una forma de preparar un cocido. Esto no me preocupa, me parece positivo. Lo que me preocupa es, por ejemplo, que dejemos de comer cocido y lo sustituyamos por hamburguesa con patatas fritas y Coca-Cola. Esto es lo que me preocupa. Sí, claro. Quizá te pones en el otro extremo, porque las transformaciones no suceden de una manera tan drástica, sino que progresivamente vamos hacia la hamburguesa y vamos dejándonos por el camino otras cosas. Pero bueno, pues ahí está la importancia de dar valor a la cultura nacional, a través de la gastronomía. Pero no solamente, fíjate, a mí me preocupa más que la comida se convierta en un bien turístico. Porque si se convierte exclusivamente en un bien turístico, es como cualquier otro bien externo. Como pues los trajes regionales, que no los usa nadie, pero que los quieren ver los turistas. Creo que hay más peligro en la ruptura de las tradiciones si la alimentación solo se potencia desde el punto de vista de quien viene a buscar gastronomía en un determinado territorio. Porque la clave de la reproducción de una comida, tal y como del modelo cultural que tenemos, es que se reproduzcan los hogares. Entonces, vale, ¿se integra la quinoa? Por supuesto. ¿Se integran productos que tienen algún proceso de elaboración? Por supuesto. Pero mientras siga subsistiendo la lógica de que el producto se transforma en el alimento a través de la preparación, significa que hay un potencial en las cocineras, en las cocinas de las casas, que hace que haya un mantenimiento cultural, una reproducción cultural. Entonces, bueno, pues lo veo más, no es la integración de productos extranjeros, entre comillas, lo que genera distorsión, sino que lo que puede generar es que la comida se convierta en un objeto turístico. Claro, a veces lo planteamos como una invasión o como una amenaza para nuestros hábitos y nuestra forma de comer saludable, digamos, y esto que comentábamos antes, pero supongo que también nosotros exportamos esta cultura, ¿no? Y bueno, a ver, lo que pasa es que
a mí me plantea dudas, bueno, no sé si lo he manifestado de forma adecuada, porque parece que lo que quiero es encerrarme aquí y hacerme fuerte. No, lo que pretendo es mantener las ventajas de nuestro entorno. Y aquí, como dices, lo que te preocupa es que se convierta en una cosa singular, en un reclamo turístico. Sí. Que esto me preocupa a mí también en el entorno doméstico, el que solo cocinemos como un acto como un hobby, como una afición, un sábado por la mañana y ya está. Que esto no sé si está ocurriendo. Me preocupa, por ejemplo, y creo que es un reflejo de eso, cómo se construyen las casas nuevas, donde las cocinas cada vez tienen... Sí. Bueno, hay como una polarización. Por un lado hay casas grandes y caras y lujosas, donde la cocina es enorme y que no sé si se usa o solo para fotos de Instagram. Tiene servicios. Sí. Y luego, claro, casas normales y corrientes, sí, donde la cocina cada vez tiene menos espacio y al final es, bueno, pues eso, una repisa, una encimera con una vitrocerámica y poco más. Está integrada además en el salón y ya no es un espacio donde pasar tiempo, sino, bueno, donde recalentar cosas en un microondas. No sé si esto es así o me estoy poniendo muy drástico. Bueno, no es tan así. Fíjate, los datos que hay sobre la preparación, que hay pocos, porque se ha tenido muy poco en cuenta todos los asuntos relacionados con cómo se trata la comida en el hogar, indican que las mujeres siguen teniendo este papel de preparadoras, de cocineras. Lo que se ha visto, lógicamente, es que al proceso de preparación de los alimentos se han ido integrando productos que facilitan el trabajo en la cocina y que reducen el tiempo, desde los enlatados hasta los congelados, hasta, bueno, pues los tradicionales productos que ya existían desde los inicios de la industrialización y que están integrados en la elaboración cotidiana de la comida. También se han integrado otros, es decir, las pizzas, por ejemplo. Las pizzas van en aumento e incluso los productos preparados ya listos para cocinar también están integrados. Pero sigue siendo predominante un proceso de elaboración de la comida en el hogar y a costa del trabajo de las mujeres. Es verdad que algunos hombres se han incorporado al trabajo de cocina, los hombres con cualificación más alta, pero no lo suficiente como para que haya una sustitución de las mujeres y una igualdad en el ámbito doméstico clara, ¿no? Siguen estando las mujeres ahí y siguen teniendo una tarea de preparación, utilizando cada vez más productos que reducen el tiempo, pero son el soporte, ellas son el soporte del modelo alimentario español. Claro, lo que pasa es que aquí yo creo que ha habido una ruptura en cierto sentido. Me refiero a que el conocimiento y todos estos hábitos y las recetas se transmitían sobre todo de madres a hijas, bueno, de abuelas a madres, de madres a hijas. Sí. Y esto yo creo que ha saltado por los aires, ¿no? Ahora la gente se informa, bueno, a través de recetas de internet y estas cosas. Bueno, yo afortunadamente sí que recibí esos conocimientos y esa tradición de mi abuela, de mi madre, y cocino en casa y me gusta además, por eso lo hago y porque puedo. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué ocurre? ¿Se acabará repartiendo más las tareas? ¿Qué te parece? ¿Y cómo se transmitirá estos conocimientos? ¿O qué ocurre aquí? Yo, en el tema de la transmisión de los conocimientos, fíjate, tengo menos preocupación que, de la misma manera que la incorporación de productos extranjeros. Creo que hay formas de conocimiento nuevas que no tienen nada que ver ni con la transmisión de las madres, abuelas, ni con los libros tradicionales de cocina, que están funcionando para la reproducción del modelo alimentario saludable. Desde plataformas como Cookpad o estas que son muy utilizadas por la gente, o el propio Instagram, que está lleno de recetas de 2 minutos para resolver algo, está introduciendo un conjunto de conocimientos nuevos recibidos por la gente más joven que van en la dirección de seguir cocinando en casa.
de una forma diferente, de una forma más rápida, integrando más productos industriales y a lo mejor también procesados, pero sí que el grueso de la población sigue dando mucho valor al cocinar, a la preparación de la cocina. Con lo cual yo creo que por ahí no tiene por qué producirse una ruptura drástica. Pero sí hay una cuestión a la que hay que prestar atención. Los grupos sociales que tienen un peor seguimiento de la dieta considerada saludable son los grupos sociales de menores ingresos. Y esto nos lleva a una situación, por supuesto, al precio. ¿En qué medida los productos sanos son los productos adecuados en términos de gasto, ¿no? Los productos malos son los productos más baratos, eso por un lado. Y por otro lado, quizá debemos ver las elecciones alimentarias en unas circunstancias en las que hay que incorporar la forma en la que organizan su tiempo las mujeres en la cocina. Las mujeres tienen peores horarios, tienen peores trabajos y esa restricción horaria condiciona la forma en que gestionan la alimentación. Entonces podemos imaginar que si los grupos, por ejemplo, donde se detecta más la desigualdad alimentaria en estos momentos es en la obesidad. Los grupos más obesos son de estratos socioeconómicos bajos. ¿Y por qué? ¿Es que no saben cocinar? ¿Es que no saben comer? No, es que sus circunstancias no son favorables para seguir una dieta apropiada. Ni en precio, ni la organización de su tiempo, ¿no? Esto es algo que me pone de muy mal humor porque hay mucha gente que dice, bueno, es que si están gordos es porque son muy vagos y tienen poca fuerza de voluntad, y mucha gente desconoce o olvida todos estos condicionantes sociales que son los que determinan nuestra alimentación. Y aquí, bueno, pues deberíamos hacernos una pregunta: ¿hasta qué punto somos libres para elegir lo que comemos? Porque mucha gente, cuando se plantean políticas, por ejemplo, para prohibir la publicidad de alimentos insanos destinados al público infantil, para regular la venta de bebidas energéticas, entre comillas, a los menores, pues mucha gente dice, bueno, es que ya somos mayorcitos para que venga el Estado a decirnos qué tenemos que comer, o para que venga un dietista a decirnos lo que tenemos que comer. Pero ¿hasta qué punto decidimos lo que comemos de forma libre y consciente? Ya, es que a mí también me cabrea mucho cuando la gente dice, quiero ser libre, soy libre para escoger lo que quiera, ¿no? Ante eso, al menos hay que tener dos posiciones, ¿no? Lo primero, para poder elegir libremente, tienen que ser todos iguales, es decir, tener todos la misma capacidad de elección. Y el sistema agroalimentario es desigual. Es absolutamente desigual, con agentes más poderosos que otros. En estos momentos, el agente que más determina lo que comemos es la distribución. Entonces, de libres nada, porque nos está influyendo la publicidad, la forma en que se presentan los productos, la manera en que se crean significados en torno a los productos. Bueno, un conjunto de condicionantes que hacen que de libres seamos poco. Porque dentro del sistema las desigualdades son muy, muy evidentes y el consumidor es uno de los débiles. Y luego, por otra parte, claro, para elegir hay que tener opciones. Y no solamente consiste en la variedad de los productos. La libertad es que tengas variedad. No. Tienes que tener una variedad que esté regulada con criterios que favorezcan a los ciudadanos. Es decir, tienes que tener unas opciones que te permitan comprar un producto, una manzana, que no tenga pesticidas en el proceso de producción. Tienes que tener la seguridad de que si compras un producto, ese envase no va a perjudicar al medio ambiente. O sea que es necesaria una regulación para que haya esa libertad.
una regulación que te diga por dónde queremos ir los ciudadanos para comer saludable y sostenible, que es lo que queremos todos. Sí, yo siempre digo que hay gente que no quiere límites para ciertas cosas, pero para otras ni se lo plantean. Es decir, nadie se plantea que no haya límites para la presencia de salmonela en los huevos, por ejemplo, o para la presencia de, qué sé yo, de sustancias tóxicas en una manzana. Pero en fin, comentabas antes que seguimos cocinando, pero seguiremos cocinando en el futuro. Lo digo porque, claro, no sé si tendremos la necesidad. Cada vez hay alimentos que nos permiten ahorrar más tiempo y más esfuerzo. Y bueno, pues si nos situamos hace 40 años, a lo mejor nuestras abuelas nos podrían decir: es que yo hacía la bechamel, pasaba 3 horas haciendo la bechamel para las croquetas, y ahora las compras congeladas. Claro, porque antes teníamos la necesidad, no había otra opción, y ahora sí la tenemos, y se están olvidando ciertas habilidades culinarias, por ejemplo. Entonces mucha gente me plantea si en el futuro seguiremos cocinando, si nos alimentaremos a base de pastillas, que yo esto creo que lo podemos descartar completamente, porque, bueno, cuéntanos tú, pero ¿nos alimentaremos a base de pastillas en el futuro? No lo sé. Pero, a ver, lo primero hay que preguntarse sobre el futuro. Yo creo que la alimentación es tan importante para todos nosotros, no solamente como consumidores y ciudadanos, sino para muchas empresas, ¿no? Para la sociedad en su conjunto, que hay que preguntarse cuál es el futuro que nos espera. Y bueno, hay algunas cuestiones que nos pueden ayudar a entender una respuesta, aunque la respuesta no sea, oye, pastillas sí, ¿no? Por ejemplo, es imparable el proceso de urbanización. O sea, vamos a ser todos consumidores. Ahora hay una parte del mundo que es productora, ¿eh? Pero vamos a ser todos consumidores y los productores serán industrias, ¿no? Hay que pensar en que seguimos en una sociedad en la que el sistema alimentario no está dando respuesta igualitaria a las necesidades de la población. Hay obesos y hay famélicos. O sea, ¿cómo es posible que en una sociedad con abundancia alimentaria tengamos gente muriéndose de hambre y tengamos problemas alimentarios asociados a la pobreza, como es la obesidad? Hay que pensar en las transformaciones que estamos teniendo en relación a la transmisión del conocimiento. Lo que tú mencionabas antes, de no está la abuela o no está la madre, pues hay que explorar cómo se está transmitiendo la información, el conocimiento culinario, que le da valor al alimento y mantiene la lógica de seguir pensando que la alimentación es algo por lo que merece la pena seguir adelante, ¿no? Y luego hay que ver la transformación del mundo rural, o sea, todo el ámbito, la transformación del mundo productivo, la transformación, la tecnificación de la producción agroalimentaria y la gran capacidad de la distribución y de la industria para acaparar todos aquellos ámbitos de la alimentación que condicionan nuestras decisiones. Entonces, yo creo que no hay una respuesta. Quizá a lo mejor te parece una tontería, pero hay ámbitos de resistencia. No es que yo no me resisto al cambio, es casi imposible resistirse al cambio, pero sí a un cambio que termine las pastillas, obviamente, ¿no? Y hay, por un lado, movimientos sociales en torno a la alimentación que nos están haciendo reflexionar mucho sobre lo que está pasando y sobre las desigualdades del sistema. Y hace unos años pensábamos, son alternativos. Esto no va a ningún lado. ¿Quién puede con las grandes multinacionales de la distribución o de la industria? Sin embargo, se están convirtiendo en modelos de hacer las cosas. Y eso llegan a la ciudadanía. Y por otro lado, la otra resistencia que me apetece mencionar es la resistencia culinaria. Yo creo que ese entorno del hogar en el que una mujer prepara la comida es un entorno de resistencia, porque no está regido por las normas del mercado. Está regido por las normas que tú tienes hacia cómo se debe tratar la comida y cómo la vas a dar a las personas a las que quieres. Entonces, bueno.
Yo no querría ser pesimista. A eso me sumo yo, pero claro, cuesta tiempo y cuesta esfuerzo, porque al final, bueno, pues yo sí que intento, por ejemplo, comer con mis hijas en casa, que podemos, vamos, tenemos tiempo, pero bueno, tiempo, hay que sacar tiempo y implica un esfuerzo, pero bueno, yo creo que compensa, es un tiempo para hablar, para disfrutar de la comida, para comer de forma más saludable. Y seguimos hablando del futuro. ¿Qué crees que va a pasar? Ahora se habla mucho de nuevas propuestas para proteínas alternativas. Los insectos, el consumo de insectos, el consumo de carne elaborada, bueno, de carne de laboratorio, entre comillas, que causa rechazo a mucha gente, rechazo cultural. ¿Crees que esto se acabará rompiendo esta barrera cultural? Porque bueno, los insectos se consumen de forma habitual en muchos países del mundo. Más de 2.000 millones de personas consumen consumen insectos en su dieta de forma habitual. Aquí de momento se ve como algo indigno, porque los insectos siempre se han asociado con algo sucio, con algo indigno. ¿Crees que se acabará rompiendo esta barrera? Yo creo que sí. No, sí, estoy segura. Pero no me preocupa. Lo que sí me preocupa es el alimento procedente de laboratorio. Porque un alimento procedente de laboratorio significa que rompe la cadena tradicional de elaboración. Es decir, ya no está hecho por un productor, sea pequeño, grande o mediano. Está hecho por una industria farmacéutica, por ejemplo. Bueno, pero también es un productor. Sí, bueno, rompe toda la cadena de transmisión del alimento que se ha construido dentro del sistema alimentario, ¿no? Y en ese sentido, el aceptar o el estar abierto a la integración de ese tipo de productos en la alimentación cotidiana significa aceptar que esa cadena ya no existe, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene. Todas las consecuencias para todas las empresas del ámbito de la producción, del ámbito de la industria. Bueno, si un laboratorio produce la comida, ya no viene de donde venía, ya no sigue los cauces que conocemos. Entonces, creo que sería deseable que eso no sucediera, que no integrásemos en nuestra dieta alimentos de laboratorio. Y creo que la acción política que se pueda hacer para comer de una u otra manera debería considerar esas opciones, aunque solo sea por el efecto que tiene sobre las empresas, ¿no? Pero además creo que el ciudadano como consumidor tiene que tener más información que la que tiene ahora. Hasta ahora se ha ofrecido al ciudadano una información acerca de lo que es saludable y no es saludable comer. Pero es que va a ser necesario concienciar políticamente a la ciudadanía acerca de los efectos que tienen los alimentos. Hasta ahora no nos hace falta concienciar sobre esto del laboratorio, pero sí que nos hace falta, por ejemplo, decirle a la gente: oye, esta carne se ha producido en las montañas de Asturias con las vacas sueltas. Este producto se ha elaborado en una industria que le introduce tales productos químicos para mantener el color. O sea, la gente tiene que tener información, o tendríamos que tener más información, no solamente acerca de lo saludable, sino también de la forma en que los alimentos llegan a nuestra mesa. Y ahí tenemos mucho camino, porque hasta ahora lo que se piensa es que basta con decirle a la gente lo que es sano y no. La industria y la distribución ya se encargan de decirnos que lo suyo es muy saludable, y falta información que haga que el acto de consumo se convierta en un acto político. Bueno, cada vez nos preocupamos más por eso, ¿no? Antes nos preocupábamos solo de alimentarnos y de que eso fuera seguro y no nos engañaran, y ahora cada vez nos preocupa más el medio ambiente, el bienestar animal, todas estas cosas que precisamente se venden como ventajas de este sistema de producción de carne de laboratorio, que luego habría que ver si es tan sostenible o no, si es tan ventajoso o no. Pero bueno, esto da para hablar en un programa largo y tendido. No nos vamos a liar más con esto, que se nos va un poco el tiempo ya.
Y vamos a las preguntas clásicas de este podcast, ya son las clásicas. La primera es, ¿qué comida te transporta a tu infancia? Hombre, yo soy de Villayón, del occidente de Asturias, y mi plato favorito es el potaje de Bertas. Con lo que más me gusta, lo que me lleva más a la infancia y lo que me gusta dar a mis hijos. Muy bien. Pues te invito a... bueno, la segunda pregunta clásica es la pregunta misteriosa que lanzó el invitado anterior, que era Jesús Soria, y que nos decía algo así como si crees que la Administración de Consumo y de Sanidad legislarán algún día pensando más en los consumidores que en la industria alimentaria. La pregunta va un poco dirigida. Bueno, va dirigida, te iba a decir, bueno, pues que estaban dirigidas, que fíjate que yo creo que todavía hay en Europa hay una intencionalidad de poner en primer lugar al ciudadano como consumidor, cosa que no sucede en otros países. Bueno, quiero pensar que es así y que las estrategias políticas que se desarrollan es pensando en la ciudadanía. Es verdad que a veces tenemos evidencias de que esto no es así, pero genuinamente me parece que la acción política está pensada para la ciudadanía y que así lo piensan los representantes políticos. Y es verdad que es un momento duro, porque estamos en un momento de desafección política, estamos en un momento de cuestionamiento de las instituciones, incluso de la propia democracia, y están yendo a más los partidos negacionistas del cambio climático, los antieuropeístas, la extrema derecha está saliendo adelante. Y yo creo que el mayor enemigo para que esta idea de un ciudadano en el centro de las decisiones vaya hacia adelante está en la política, precisamente en esta política que niega la centralidad de la ciudadanía. A ver qué panorama nos espera. En fin, bueno, pues para acabar ya te pido que plantees una pregunta misteriosa para el siguiente o la siguiente invitada, no sabemos quién va a ser todavía, la que te parezca, la que más te apetezca. Bueno, voy a plantearla seria, ¿no? Aunque a mí me ha encantado la de la tortilla del inicio. A ver, yo creo que la alimentación es tan complicada de entender y tan difícil hacer propuestas, porque es multidimensional, que todas las personas que nos dedicamos a estudiar la alimentación, sea la perspectiva que sea, tenemos que hacer un esfuerzo para pensar en el futuro. Entonces, no sé quién va a ser ese invitado o invitada, pero pregúntale por el futuro. ¿Cómo crees tú que va a ser el futuro? Muy bien, pues anotado queda. Pues hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Nos has contado cosas interesantísimas. El tema da para hablar 3 días seguidos, o 4, o 5, o 20, pero hasta aquí hemos llegado. Así que, bueno, pues nada más, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya informado. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.